Que el silencio de este momento sea el umbral donde Dios pueda hablar. He sentido que hay palabras que llegan con peso y otras con propósito. Entre ambas vive esta: salvación, no como idea, sino como realidad que atraviesa la historia, los cuerpos y las almas. Desde los primeros días, el ser humano ha buscado una cura para su propio vacío. Ha probado fórmulas, caminos, promesas, pero solo una medicina ha permanecido: la que nace del amor de Dios. He visto que cada época tiene su propia fiebre. Hoy no se mide por la temperatura del cuerpo, sino por la ansiedad del alma. La humanidad corre, se protege, se encierra, teme, y en medio de ese ruido, olvida que la verdadera enfermedad no está afuera. Lo que nos consume no es el virus del mundo, sino el miedo que divide, la desconfianza que seca el corazón. A veces el alma busca una vacuna que elimine el dolor, pero la salvación divina no actúa así. No evita el sufrimiento, lo transforma. No borra la herida, la convierte en puerta. Lo que salva no es la inmunidad, sino la fe. Quien cree, no porque entiende, sino porque confía, ya ha sido curado. He comprendido que la salvación no se aplica como una dosis, se recibe como una entrega. No se trata de recibir algo externo, sino de permitir que Dios entre hasta el centro del ser. Su presencia no es remedio, es origen. Lo que toca no se repara, se renueva. No hay nada tan enfermo que no pueda volver a la vida bajo su soplo. He visto que la perdición no llega de un golpe. Llega cuando el alma decide cerrarse. La oscuridad no invade, es ausencia de apertura. Dios no retira su mano, el corazón la rechaza. Y sin embargo, aún allí, su luz espera. La gracia nunca se cansa de tocar la puerta. Cada respiración es un nuevo intento del amor por entrar. A veces, en el miedo, el alma busca control, quiere prever, asegurar, garantizar. Pero lo divino no se conquista con protocolos. La vacuna de Dios no se inyecta en la carne, sino en la conciencia. Es la comprensión profunda de que nada nos separa del amor, de que incluso en la pérdida, el alma sigue a salvo. He sentido que la verdadera salvación no protege del dolor, protege del vacío, nos salva de la desesperanza. Cuando el alma cree que todo está perdido, allí comienza la curación. La fe es el antídoto contra la desolación, no porque elimine la oscuridad, sino porque le da sentido. He comprendido que la enfermedad más profunda no tiene nombre médico. Es el olvido de Dios. Cuando el alma se desconecta de su fuente, se debilita, se vuelve frágil ante cualquier sombra. Pero basta una chispa de recuerdo, una oración, un gesto, un acto de compasión para que la vida vuelva a circular. Esa chispa es la gracia obrando, discreta, infalible. A veces, mientras contemplo la humanidad en su búsqueda de respuestas, siento ternura, porque detrás del miedo hay un deseo de vivir, y ese deseo, cuando se vuelve oración, se transforma en encuentro. Dios no se oculta a quien lo busca con sinceridad. La salvación llega al alma que se abre, aunque tiemble. He visto que muchos esperan una salvación que venga de fuera, un gesto visible, un cambio repentino, pero lo divino se mueve de adentro hacia afuera. La luz primero toca el corazón, luego ilumina la mirada y al final sana el mundo. El cambio no empieza en los sistemas, empieza en el silencio interior, donde Dios pronuncia su sí. He comprendido que la vacuna divina no impide morir, enseña a vivir sin miedo a la muerte, porque quien vive en Dios ya está completo. La vida no se mide por duración, sino por plenitud. Morir en paz no es perder, es volver a casa, y el alma que vive en comunión no teme ese regreso. A veces el alma resiste esa verdad, quiere una salvación inmediata, visible, tangible, pero lo eterno se mueve con lentitud.
La curación de Dios no se acelera, se madura. Cada proceso tiene su ritmo sagrado. La fe no es impaciencia, es espera confiada. El amor no sana con prisa, sana con profundidad. He sentido que la perdición no es castigo, es desconexión. Es el alma que se cierra sobre sí misma, que ya no escucha, que deja de mirar hacia la luz. Y sin embargo, incluso allí, la misericordia alcanza. No hay sombra tan densa que no contenga una grieta. No hay corazón tan endurecido que no pueda ser tocado por la ternura. He visto que la humanidad se encuentra ante una elección silenciosa, curarse o endurecerse. Abrirse al amor o seguir huyendo de él. No habrá castigo visible ni condena ruidosa, solo el resultado natural de la elección. Donde hay apertura, habrá vida. Donde hay rechazo, habrá vacío. La libertad del alma decide su destino. He comprendido que la salvación no se impone, se ofrece. Dios no fuerza su medicina, la deja al alcance de todos, en lo cotidiano, en lo sencillo. Un perdón dado, una lágrima compartida, un gesto de bondad. Cada acto de amor es una gota de eternidad que limpia al mundo. Esa es su vacuna, la compasión que sana lo que el miedo corrompe. A veces el alma se pregunta si aún hay esperanza para un mundo tan herido. Pero la esperanza no es una idea, es una respiración. Mientras haya amor, habrá cura. Mientras haya fe, habrá vida. Dios no abandona su obra, la renueva. Lo que parece ruina es semilla. Lo que parece fin es germen de luz. He sentido que la salvación no será colectiva por imposición, sino por contagio del bien. El amor se propaga como llama, de alma en alma, sin ruido, sin violencia. Así cura Dios, a través del corazón humano que aprende a amar sin medida. Y cuando el alma entiende esto, ya no busca inmunidad, busca comunión. Ya no pide no sufrir, sino no olvidar. La vacuna divina nos separa del mundo, une, nos vuelve parte del mismo cuerpo donde el Espíritu circula, cuidando, transformando, resucitando lo que el miedo creía muerto. He comprendido que no hay condena para quien ama, que la salvación no está en los cielos lejanos, sino en la forma en que tratamos a quien está frente a nosotros. En ese gesto sencillo, silencioso, se revela toda la grandeza de Dios. Allí se cumple su promesa, que el amor será siempre más fuerte que la muerte, y así la vacuna divina sigue extendiéndose, no como doctrina, sino como presencia, no como milagro, sino como respiración. Donde hay fe, hay vida. Donde hay amor, hay salvación. Todo lo demás, el miedo, la oscuridad, la pérdida, se disuelve en esa certeza tranquila, que lo divino habita en nosotros y que mientras respiremos en su luz, la perdición será solo un recuerdo del camino hacia la gracia. He sentido que lo más profundo de esta cura no está en lo que recibimos, sino en lo que dejamos ir. La verdadera sanación comienza cuando el alma suelta sus defensas, cuando deja de intentar salvarse por sí misma y permite que el amor haga lo que la voluntad no pudo. Dios no necesita perfección para obrar, necesita apertura. El alma que se entrega, aún temblando, ya ha comenzado a sanar. He comprendido que la salvación divina no actúa desde lo alto, sino desde dentro. No desciende del cielo como luz que todo lo borra, sino que brota del corazón, como manantial que limpia lo que toca. Lo divino no sustituye lo humano, lo transfigura. La fe no nos separa del mundo, nos devuelve a él con una mirada nueva. A veces, mientras contemplo la fragilidad de la vida, entiendo que la vulnerabilidad es parte del milagro. Sin ella, el alma no podría aprender a amar. Lo que nos hiere también nos despierta. La vacuna divina no es inmunidad, es conciencia, la certeza de que incluso la herida está bajo cuidado.
Incluso la caída está dentro del plan. He visto que los que confían no están exentos del dolor, pero lo viven de otro modo. No lo niegan, lo abrazan. Saben que el sufrimiento, cuando se ofrece a Dios, se convierte en semilla. De cada lágrima puede brotar una flor, de cada sombra una revelación. El amor no elimina el dolor, lo llena de sentido. He sentido que la salvación no se impone con palabras, se contagia con presencia. Un alma en paz puede sanar más que 1000 discursos. La luz interior tiene un poder silencioso, invisible, pero real. Quien vive desde la fe se vuelve antídoto para el miedo de los otros, sin proponérselo. La gracia no se predica, se transmite. A veces, al mirar la historia del mundo, veo que toda humanidad está en proceso de curación. No una cura rápida, sino profunda. Las crisis no son castigo, son purificación. La oscuridad no significa abandono, significa que la luz está obrando donde aún no sabíamos mirar. La enfermedad no vence cuando destruye el cuerpo, sino cuando roba la esperanza. He comprendido que lo eterno no se apresura. Dios no se impacienta con nuestras heridas. Las mira, las toca, las transforma desde dentro. El alma con el tiempo aprende a confiar en esa lentitud. La fe madura en el silencio, como la savia en los árboles. No se ve, pero está allí, sosteniendo la vida incluso en invierno. He visto que hay una fuerza que ningún miedo puede vencer, la de quien ama en medio de la incertidumbre. Ese amor es la sustancia misma de la salvación. Es la medicina que no caduca, la chispa divina que aún en la noche conserva su luz. El alma que aprende a amar así no se pierde, porque el amor es el único camino que nunca se cierra. A veces, cuando la mente busca explicaciones, el corazón ya ha comprendido todo. La salvación no pertenece a la lógica, pertenece al misterio. Dios no cura con argumentos, sino con cercanía. No resuelve, acompaña. Y en ese acompañamiento el alma entiende que la cura no es volver al pasado, sino despertar a una presencia más profunda. He sentido que el miedo a la perdición nace de no saberse amado, pero cuando el alma descubre que fue amada, incluso en su rechazo, el miedo se disuelve. Dios no castiga, invita, no exige arrepentimiento como condición, lo suscita como respuesta al amor. La verdadera conversión no nace del temor, sino de la gratitud. He comprendido que la perdición total no es la oscuridad, sino la indiferencia. Cuando el alma deja de sentir, deja de vivir, pero incluso entonces la misericordia actúa. Nada está perdido mientras quede un suspiro de deseo por volver a la luz. Esa chispa basta para que la gracia encuentre el camino de regreso. He visto que la salvación no se guarda, se comparte. El alma curada no puede permanecer cerrada, se convierte en fuente. Su sola existencia se vuelve testimonio de la promesa cumplida. No necesita hablar de Dios, su vida lo manifiesta. El bien se propaga como el perfume de una flor, silencioso, pero inconfundible. A veces, al final de un día largo, cuando todo parece agotado, siento que la fe se reduce a una sola cosa: respirar con calma, porque ese respiro es oración, es aceptación, es unión. En cada respiración Dios entra y sale, como la sangre que mantiene viva la creación. En esa cadencia discreta, la salvación se vuelve cotidiana. He comprendido que no hay dualidad entre salvación y perdición, solo grados de conciencia. Dios no divide, integra. Todo lo que se aleja regresa, todo lo que se quiebra se recompone, todo lo que muere resucita. El alma no necesita temer su destino, solo recordar quién la sostiene. He sentido que el amor de Dios no actúa con imposición, sino con paciencia infinita. Nos espera dentro de cada error, nos mira dentro de cada sombra. Y cuando el alma por fin se detiene,
exhausta de buscar fuera lo que siempre tuvo dentro, lo encuentra. Entonces, sin palabras, entiende que ya fue salvada desde antes de su primer miedo. Y así, la vacuna divina continúa obrando en silencio, no en los templos, sino en los corazones. No como dogma, sino como respiración compartida. Cura lo que el miedo corrompe, une lo que el ego separa, ilumina lo que el dolor oscurece. Todo lo que se entrega al amor renace, todo lo que se abre a la gracia se salva, y lo que se salva se vuelve luz para los demás. He visto que, cuando el alma finalmente acepta esa luz, algo profundo cambia en su forma de vivir. Ya no necesita probar su fe, ni demostrar su pureza. La gracia se vuelve parte natural de su respiración. El alma no se siente curada, se siente habitada. Ya no espera la salvación como evento futuro, la reconoce como su estado más real. Vivir se vuelve comunión y la existencia oración. He comprendido que el verdadero milagro de la vacuna divina es su humildad. No se impone sobre la libertad, no obliga, no se defiende, solo se ofrece. El amor no puede ser impuesto y por eso su poder es infinito. Dios no domina al alma, la persuade con ternura. Es la única medicina que actúa solo cuando se permite entrar. A veces, mientras acompaño a quienes dudan, descubro que la duda también puede ser semilla de fe. Lo importante no es no temer, sino no cerrar el corazón. El alma que se atreve a preguntar ya está viva. Dios no se ofende con nuestras preguntas. Las escucha como quien escucha el balbuceo de un hijo que intenta hablar. Cada duda es, en el fondo, un deseo de verdad. He sentido que la salvación no significa escapar del mundo, sino aprender a verlo con los ojos del amor. El alma que mira así ya no se enferma de desesperanza. Puede contemplar la injusticia y seguir creyendo. Puede mirar la muerte y seguir amando. No porque no duela, sino porque sabe que todo está siendo sostenido, incluso lo que parece perdido. He visto que la protección divina no se mide por los éxitos visibles, sino por la serenidad que permanece en medio del caos. Esa calma no viene de la lógica, sino de la confianza. Quien confía vive protegido, aunque todo se derrumbe. Su refugio no está en las circunstancias, sino en la presencia que nunca se va. A veces, en la quietud de la oración, el alma siente cómo algo se derrite por dentro. No es tristeza ni alivio, es rendición. Es el instante en que el alma deja de resistir y deja que Dios sea Dios. Allí empieza la sanación verdadera, no en el control, sino en la entrega, no en la certeza, sino en la confianza desnuda. He comprendido que la perdición no es castigo, es olvido, es vivir como si el amor no existiera, pero incluso ese olvido está rodeado por la misericordia. Dios no deja de llamar, ni siquiera en el silencio más hondo. La salvación no es un privilegio, es una posibilidad abierta, siempre disponible, esperando a ser aceptada. He sentido que lo divino se revela en los lugares donde menos lo esperamos, en un hospital silencioso, en una mirada cansada, en un abrazo ofrecido sin palabras. Ahí actúa la vacuna divina, en los gestos humanos donde el amor se encarna. Cada acto de bondad es una dosis de eternidad que se extiende por el mundo sin hacer ruido. He visto que no hay distancia entre lo que Dios ofrece y lo que el alma puede recibir. Solo hay velos de miedo que la gracia disuelve con paciencia. A veces basta un instante de sinceridad para que toda una vida se transforme. No se necesita mérito, solo apertura. La fe es, en el fondo, una puerta que se deja entreabierta. A veces, cuando la noche parece más densa, es porque el alma está a punto de recordar. El miedo precede al despertar.
Dios no nos prueba para vernos sufrir, sino para mostrarnos lo fuerte que puede ser la luz en nosotros. Y cuando el alma lo comprende, ya no teme a la oscuridad. Sabe que la noche también forma parte del amanecer. He comprendido que la verdadera enfermedad no es la fragilidad del cuerpo, sino la dureza del corazón. El alma que se endurece se aísla del flujo del amor y empieza a perder su música, pero basta un gesto de ternura, una lágrima sincera, para que la melodía regrese. La vacuna divina actúa así. Devuelve la música al corazón que la había olvidado. He sentido que el Espíritu trabaja sin descanso, incluso cuando no lo vemos. Su acción es invisible, pero constante. A veces llega como paz, a veces como pérdida, a veces como silencio. En cada forma está obrando la misma curación. Devolvernos al centro, recordarnos el origen. El alma que se deja conducir no necesita entender, solo permanecer. He visto que la salvación no se detiene en el individuo. Cada alma curada se convierte en canal. El amor que recibe no se guarda, busca extenderse. Así sana Dios al mundo, de uno en uno, de corazón en corazón, no con grandes milagros, sino con pequeños actos que cambian silenciosamente el curso del tiempo. A veces, al final de un día largo, siento que toda la historia humana no es más que una inmensa búsqueda de esa vacuna. Hemos intentado protegernos de todo, menos de nuestra falta de amor. Pero Dios, con paciencia infinita, sigue ofreciendo su remedio: la fe que no teme, la esperanza que no se apaga, la caridad que no se cansa. He comprendido que la salvación y la perdición no son destinos separados, sino caminos que se cruzan en cada elección. Cada vez que elegimos amar, elegimos vivir. Cada vez que elegimos temer, nos alejamos de la vida. Pero el amor siempre vuelve a llamar, y mientras haya respuesta, por mínima que sea, la gracia seguirá obrando. He sentido que el alma, cuando se deja amar del todo, deja de necesitar salvación, porque ya vive en ella. No hay arriba ni abajo, dentro ni fuera. Todo es uno. La perdición deja de existir, porque la separación se ha borrado. Solo queda el amor, respirando en todo, sosteniendo todo, sanando todo. Y así, la vacuna divina sigue obrando en secreto, curando sin imponer, salvando sin ruido. Su efecto no se mide en milagros, sino en paz. Donde hay paz, ha actuado. Donde hay amor, ya ha vencido. El alma que lo sabe camina sin miedo, porque ha descubierto que la salvación no está en el futuro. Está latiendo ahora mismo en cada respiro, dentro del corazón de Dios. He sentido que la gracia, cuando se asienta en el alma, no desaparece más. No necesita emoción para sostenerse, ni fervor para seguir viva. Es como una llama que arde sin ruido en el fondo del pecho. Incluso cuando el cuerpo se cansa, esa luz sigue encendida. Es el signo de que la curación ha llegado, no como un instante, sino como un modo de ser. He visto que el amor de Dios no busca curar a unos pocos, sino despertar en todos el recuerdo de su origen. La salvación no es una frontera, es una expansión. Nadie queda fuera de su promesa, aunque tarde en comprenderla. Cada alma, incluso la más herida, es una semilla guardada en la paciencia del Creador, y cada despertar es una parte de la misma restauración. A veces, mientras observo la fragilidad de quienes buscan sentido, percibo que la humanidad entera está enferma de olvido. Pero no es un olvido definitivo. Es el sueño antes del amanecer. El espíritu sopla dentro de ese sueño y poco a poco despierta, no con violencia sino con ternura. La salvación de Dios no impone lucidez, la susurra. He comprendido que el alma que ha sido tocada por la gracia ya no puede mirar con indiferencia. Su mirada se vuelve compasión,
no juzga, comprende, no se distancia, se acerca. La vacuna divina no solo sana, también enseña a sanar. El amor recibido se convierte en vocación de cuidar. Así el mundo se transforma, no por poder, sino por bondad. He sentido que el verdadero poder del amor no está en lo que cambia afuera, sino en lo que libera adentro. Cuando el alma se sabe perdonada, el miedo se disuelve. No hay culpa que permanezca ante la ternura divina. Lo que parecía mancha se vuelve historia sagrada. Nada de lo vivido se pierde. Todo encuentra su lugar en la misericordia. A veces, cuando el alma se mira a sí misma sin condena, percibe que su fragilidad también fue escuela, que la herida la hizo sensible, que la pérdida la volvió profunda. Dios no elimina las cicatrices, las llena de significado. Cada una se convierte en un punto de encuentro entre la humanidad y la gracia. He visto que la salvación no consiste en escapar del mundo, sino en reconciliarse con él. El alma curada no huye de la realidad, la abraza. Aprende a ver a Dios en lo común, en lo imperfecto, en lo cotidiano. La santidad no es distancia, es presencia. Lo divino no se encuentra fuera de la vida, sino dentro de ella, respirando junto a nosotros. He comprendido que la perdición total no existe mientras haya amor. La condena no es un castigo impuesto, es una elección de cerrar los ojos. Pero incluso con los ojos cerrados, la luz sigue ahí. Dios no apaga su sol. El alma puede apartarse de su brillo, pero no puede destruirlo. Al final, todo lo que se aleja regresa a su fuente. A veces, en los días en que el alma se siente cansada, basta recordar que la fe no depende de la fuerza, sino del deseo. Creer no es tener certeza, es seguir mirando hacia la luz, incluso cuando no se la ve. Dios no mide la fe por su tamaño, sino por su dirección. Un suspiro basta para que la gracia actúe. He sentido que la vacuna divina tiene una forma misteriosa, entra por el amor y se propaga por la compasión. Cuanto más se ama, más se cura el alma. Cuanto más se perdona, más se limpia el corazón. No hay remedio más fuerte que el acto de dar sin esperar. Es ahí donde la presencia de Dios se vuelve tangible, concreta, viva. He visto que el alma que se deja amar sin condiciones pierde el miedo a perderlo todo. Descubre que la vida no se mide por lo que conserva, sino por lo que entrega. Cada acto de entrega abre un espacio para la eternidad. La fe no acumula, vacía. La salvación no guarda, comparte. Y en ese compartir la curación se completa. A veces, al caer la tarde, cuando la luz toca suavemente las cosas, siento que todo lo creado respira en un mismo ritmo. El universo entero parece decir sin voz, todo está sostenido. Nada se escapa de las manos de Dios. Ni la sombra ni la muerte, ni el error tienen la última palabra. Todo acaba transformado en amor. He comprendido que el alma que vive en esa verdad ya no pide señales. Ha aprendido a reconocer a Dios en lo que es. La salvación deja de ser meta y se vuelve estado. Lo eterno se vuelve cotidiano. La paz ya no se busca, se respira. Es la madurez de la fe. Dejar de correr y quedarse quieto, sabiendo que Dios ya está aquí. He sentido que la cura más profunda es la reconciliación con uno mismo. Aceptar la propia historia, amar incluso lo que dolió, reconocer que la gracia estuvo también en las caídas. Esa aceptación abre un espacio donde el espíritu puede habitar. Y cuando lo hace, el alma se vuelve templo. He visto que el amor de Dios no cura a medias, lo hace todo nuevo. Pero esa novedad no llega con ruido, llega con silencio. La salvación no entra por los sentidos, entra por el alma, y una vez dentro se extiende, se expande y lo abarca todo. Lo que era herida se vuelve ventana, lo que era miedo
confianza, lo que era pérdida, regreso. Y así, sin ruido ni milagros visibles, la vacuna divina sigue obrando, cura lo que parecía imposible de sanar, reúne lo que el miedo separó, y en su paso silencioso deja un mundo más leve, un alma más libre y un corazón que finalmente comprende que la salvación nunca estuvo lejos. Siempre fue el amor mismo respirando dentro. He sentido que, cuando el alma llega a esa profundidad de amor, la fe deja de ser una idea y se convierte en una manera de mirar. No necesita palabras para creer ni pruebas para confiar. Vive desde una serenidad que no depende de los cambios del mundo. En ese estado, todo se vuelve oración. El trabajo, el silencio, la espera, incluso el cansancio. Todo se une al mismo flujo que viene de Dios y vuelve a Él. He visto que la curación más verdadera ocurre en la humildad, no en los grandes actos, sino en lo pequeño, en pedir perdón sin orgullo, en escuchar sin juzgar, en ofrecer un poco de luz sin esperar reconocimiento. El amor que sana es discreto, porque lo divino no busca brillo, busca profundidad. Y donde hay sencillez, Dios encuentra espacio para obrar. A veces, cuando acompaño almas que sufren, percibo que el dolor abre una sensibilidad nueva. No destruye, revela, hace que el alma sienta con más verdad, que ame con más compasión. La vacuna divina no elimina la herida, la convierte en fuente. La salvación no borra el pasado, lo redime. En las manos de Dios, incluso las ruinas se vuelven altar. He comprendido que lo contrario de la perdición no es el éxito espiritual, sino la gratitud. El alma que agradece ya está salvada, porque reconoce el amor que la sostiene. Agradecer no significa entenderlo todo, sino aceptar que todo tiene sentido dentro del misterio. En esa aceptación, la fe se hace madura y la vida, oración continua. He sentido que la humanidad entera está llamada a recordar esta verdad. No hay salvación privada. La cura del alma se extiende como una onda, alcanzando a los demás. Cada persona que se abre al amor aligera el peso del mundo. Así actúa Dios, no desde los tronos, sino desde los corazones silenciosos que siguen creyendo. He visto que la salvación no divide, une, no se basa en quién tiene razón, sino en quién ama. La perdición nace de la separación, la salvación de la comunión. Donde hay encuentro, hay cura. Donde hay compasión, hay cielo. En ese reconocimiento mutuo se cumple la promesa. Dios vive en todo lo que se ama sin miedo. A veces, al mirar la noche, pienso que incluso la oscuridad obedece a una ley de amor. Permite al alma descansar de la vista para mirar hacia adentro. No hay sombra inútil. Todo tiene su función dentro del gran cuerpo de la creación. La fe enseña a no rechazar lo oscuro, sino a atravesarlo con confianza. El alma que aprende esto deja de temer al silencio, porque descubre que allí también habita Dios. He comprendido que la salvación no se alcanza, se revela, no se conquista, se reconoce. Es como si el alma despertara y recordara algo que siempre supo, que el amor nunca se fue, que la luz nunca se apagó, que Dios nunca se apartó. La curación no es un cambio, es un recuerdo. Recordar quiénes somos en Él es sanar. He sentido que, incluso en la confusión del mundo, hay una corriente invisible que conduce hacia la luz. Nada escapa de ese movimiento. Las almas pueden resistirlo, pero nunca detenerlo. Dios siempre encuentra la manera de entrar, aún por las grietas más pequeñas. Su amor no necesita puertas abiertas, basta una rendija de deseo. He visto que la perdición no es un destino, sino un olvido pasajero. El alma que se siente perdida no está lejos de Dios, solo está mirando en otra dirección. Pero incluso así,
su corazón sigue latiendo al compás del amor eterno. Nadie puede romper ese vínculo porque fue hecho antes del tiempo. A veces, cuando todo parece callado, el alma empieza a oír lo esencial. La voz del Espíritu no se impone, susurra, no ordena, invita, y en esa invitación suave, el alma recupera su centro. Es allí donde se produce la sanación definitiva, cuando la voluntad humana y la divina dejan de luchar y comienzan a respirar juntas. He comprendido que la vacuna divina no promete evitar la muerte, sino enseñarnos a morir en paz. Morir no es caer, es volver. Cada vida que se entrega con amor continúa en la memoria de Dios, y nada se pierde en esa memoria, porque lo que fue amado permanece. Esa es la salvación, ser recordados eternamente por el amor. He sentido que la promesa no se cumple solo al final, sino en cada instante en que el alma confía. Cada acto de fe es una resurrección pequeña. Cada gesto de bondad es una victoria sobre la muerte. La redención no es un suceso único, es un pulso continuo que atraviesa la historia y sostiene el universo. He visto que el alma que ha sido sanada por el amor se vuelve mansa, ligera, casi transparente. Ya no se defiende porque sabe que nada puede dañarla. Ya no acumula porque confía en la abundancia del Espíritu. Vive con la calma de quien sabe que su destino está resuelto. Esa serenidad es la señal de que la salvación está viva. A veces, al final del día, cuando el silencio cubre todo, siento que el mundo respira bajo el mismo ritmo de la gracia. No hay separación entre lo humano y lo divino, entre el dolor y la esperanza. Todo está entrelazado en un mismo tejido de luz. La vacuna divina no vino a dividir, sino a recordar que todo pertenece a la misma fuente. He comprendido que la salvación no es promesa futura, es comunión presente. Y quien la vive deja de buscarla porque ya la encarna. La fe se vuelve simple, la oración se vuelve vida y la vida bendición. En ese punto, el alma se vuelve espejo del amor eterno. Nada retiene, todo refleja. Y así, el amor sigue su curso, sin fin ni pausa, curando lo visible y lo invisible. La vacuna divina no termina su obra porque su obra es el amor mismo, siempre creciendo, siempre despertando, siempre salvando. Y el alma, en ese fluir sereno, comprende al fin que nunca hubo perdición, solo el largo camino del regreso hacia la luz que nunca la dejó. He sentido que, al llegar a esta certeza, el alma empieza a vivir con una suavidad nueva. Ya no teme lo que viene, ni lamenta lo que fue. Sabe que cada instante es parte de una corriente mayor, una corriente que la conduce sin error hacia su plenitud. La fe se vuelve natural, no forzada, como el latido del corazón que no necesita ser recordado para seguir. He comprendido que la verdadera curación no consiste en no sufrir, sino en dejar que el sufrimiento se vuelva ofrenda. La vacuna divina no elimina el dolor, lo transforma en sabiduría. Cuando el alma acepta su herida sin huir de ella, descubre dentro una luz que no se apaga. Es la presencia de Dios obrando desde dentro, haciendo del dolor un maestro silencioso. A veces, mientras observo el paso de los días, percibo que todo está en su lugar, incluso aquello que parece injusto. La mirada de Dios abarca lo que la nuestra no puede, y cuando el alma confía en esa mirada, descansa, no porque haya entendido todo, sino porque ha descubierto que no necesita hacerlo. Lo que no entiende, lo entrega. Lo que duele, lo ofrece. Y en esa entrega se sana. He visto que la salvación no es un cambio de lugar, sino de mirada. No es un destino al que se llega, sino una claridad que despierta. El alma deja de buscar fuera lo que siempre estuvo dentro. La fe no se convierte en hábito, sino en respiración. Y en esa respiración constante,
el alma reconoce que el amor nunca se fue. He sentido que el amor de Dios tiene una dulzura que no se impone, que no exige correspondencia. Cura sin exigir mérito, abraza sin condiciones. La salvación no se gana, se recibe. Y al recibirla, el alma comprende que nunca fue enemiga de Dios, sino hija distraída de su ternura. Esa comprensión es la medicina definitiva. A veces, cuando la noche parece más larga de lo habitual, recuerdo que también la oscuridad tiene su ritmo sagrado. Dios no nos deja en la sombra para castigarnos, sino para hacernos capaces de ver su luz con más profundidad. Lo que parece distancia es solo preparación. La fe madura en esa espera silenciosa. He comprendido que la humanidad avanza, aunque no lo parezca. Cada gesto de compasión, cada perdón dado en silencio, cada renuncia al egoísmo es una curación que se extiende más allá de lo visible. La vacuna divina no actúa en multitudes, actúa en lo íntimo. Una sola alma transformada basta para equilibrar la balanza del mundo. He visto que el alma que acepta el amor incondicional se vuelve parte del remedio para otros. Su serenidad contagia esperanza, su silencio ofrece consuelo. No necesita hablar de fe, basta su presencia. Así obra Dios, a través de las vidas que se dejan habitar por su paz. He sentido que lo que el mundo llama perdición es, a veces, el principio del despertar. Cuando el alma toca su límite, descubre lo esencial. La desesperación abre una grieta y por esa grieta entra la luz. Ningún abismo puede impedir el regreso. Cada caída tiene en su fondo un eco de la voz divina llamando por el nombre. He comprendido que la redención no es un acto que sucede una vez, sino una respiración continua. Cada día Dios vuelve a salvarnos del olvido. En cada amanecer nos rescata de la noche anterior. En cada encuentro nos devuelve a la unidad. Vivir es ser salvados a cada instante. A veces, cuando contemplo la creación, siento que todo el universo respira el mismo amor. El árbol que crece, el agua que corre, el fuego que arde, el aire que nos rodea, todo participa de la misma presencia. La salvación no separa lo sagrado de lo humano, lo une. Donde hay vida, hay divinidad. He visto que la fe más pura no teme al silencio, porque sabe que el silencio también habla. Dios se comunica con pausas, con esperas, con gestos invisibles. Y quien aprende a escuchar ese lenguaje descubre que no está solo nunca. La soledad se vuelve compañía. La ausencia, presencia. He sentido que la vacuna divina no solo sana el alma individual, sino la memoria de la humanidad. Limpia el rencor, suaviza la historia, transforma la herida colectiva en oportunidad de misericordia. Cada generación tiene su propia dosis de luz, su propio llamado a recordar. Y poco a poco, sin ruido, la creación entera se va curando. He comprendido que, en el fondo, no hay dos caminos, salvación o perdición, sino uno solo, el del amor, que se reconoce en distintos momentos. Algunos lo caminan en claridad, otros en sombra, pero todos avanzan hacia la misma fuente. Dios no pierde a nadie, solo espera el tiempo de cada alma. He visto que, cuando el alma se entrega por completo, ya no distingue entre su respiración y la de Dios. Todo se une en un mismo pulso. La frontera entre lo humano y lo divino desaparece. La fe deja de ser acto y se convierte en identidad. Y en ese punto, el alma entiende que su salvación no empezó hoy, comenzó el día en que fue soñada por Dios. A veces, al cerrar los ojos, siento que el mundo entero late en esa misma presencia. No hay adentro ni afuera, solo un corazón inmenso respirando a través de todo. Y en ese pulso tranquilo, la humanidad entera se cura, no con milagros espectaculares, sino con el simple acto de recordar que ya está dentro del amor
que lo contiene todo. He comprendido que la vacuna divina no es un remedio para evitar la muerte, sino una revelación que nos enseña a vivir con el alma despierta. La salvación no promete eternidad futura, revela la eternidad presente, y cuando el alma lo entiende, deja de temer, deja de huir, deja de pedir, solo permanece. Y en esa permanencia silenciosa, el alma se une al ritmo eterno del amor. Lo que antes llamaba salvación es ahora comunión. Lo que antes temía perder, ya lo habita, y lo que antes buscaba fuera, lo encuentra dentro. Entonces comprende que todo está cumplido, que el remedio era el amor, y que el amor nunca dejó de actuar. He sentido que, al final de toda búsqueda, el alma no necesita más palabras. La promesa ha sido cumplida en lo secreto. No hay milagro visible, no hay anuncio. Solo una paz que se posa como el aire sobre la piel. Lo que antes fue angustia se disuelve. Lo que fue pregunta se vuelve gratitud. En esa calma, el alma comprende que siempre estuvo sostenida, incluso cuando no lo sabía. He comprendido que la salvación no es algo que llega desde fuera, sino una luz que se revela desde adentro. Es la certeza de que lo divino nunca se apartó. Todo lo vivido, lo dulce y lo áspero, fue parte de la misma enseñanza. Aprender a confiar. Dios no vino a curar las heridas del alma desde lejos, vino a habitarlas hasta convertirlas en camino. A veces, cuando el alma se detiene y mira atrás, ve una línea perfecta de cuidado. Cada error fue transformado en sabiduría, cada sombra en comprensión. La perdición que tanto temía nunca fue real, solo fue ceguera temporal. La vacuna divina no vino a proteger del dolor, sino a despertar la conciencia del amor que lo atraviesa todo. He visto que la vida entera fue un gesto de ternura divina, que cada instante fue una dosis de luz, una caricia escondida en lo cotidiano. Nada se perdió, nada fue inútil. La salvación no era un lugar a donde llegar, sino la conciencia de haber estado en Dios desde siempre. Cuando el alma lo recuerda, todo vuelve a su orden natural. La fe respira, el miedo calla, el tiempo se abre. He sentido que la curación más honda no necesita palabras. Es un silencio pleno, redondo, como si todo dentro de uno se hubiera reconciliado. Las preguntas dejan de tener filo, las heridas dejan de doler, no porque hayan desaparecido, sino porque ahora tienen sentido. La vacuna divina ha hecho su obra. El alma vive en paz con su historia. He comprendido que el amor de Dios no salva del mundo, sino a través de él, que la materia, el cuerpo, la vida cotidiana son los templos donde Él se manifiesta. No hay separación entre lo sagrado y lo humano. Todo lo que respira pertenece a su aliento. Y en ese reconocimiento, el alma encuentra descanso, porque nada queda fuera del abrazo de lo eterno. A veces, cuando el sol desciende y la tierra se cubre de sombra, el alma siente una claridad distinta. No viene de afuera, sino del centro. Es la presencia de lo divino respirando dentro de todo. Esa luz interior no cambia con las estaciones. Es la promesa viva que no conoce final. He visto que lo que el alma llamaba salvación no era otra cosa que el amor maduro, el que permanece, el que no necesita demostrar nada. Cuando el alma llega ahí, ya no pide milagros, porque ha descubierto que toda la creación lo es. Ya no espera respuestas, porque ha aprendido a escuchar el silencio. He sentido que el alma curada se vuelve una con la vida. No lucha contra nada, no teme a nada. Su única tarea es amar, amar sin límites, sin condiciones, sin retorno. En ese amor se cumple la redención. Lo que era humano se funde con lo divino. Lo finito se abre a la eternidad. He comprendido que no hay final, solo transformación,
La promesa no se cierra, se expande. La salvación no se detiene en el alma, fluye hacia el mundo. La paz no se guarda, se reparte. Cada corazón que se entrega se vuelve extensión del amor que lo creó. Y así, la vacuna divina continúa su obra sin cesar, como el pulso de Dios sosteniendo la creación. A veces, en la calma profunda, el alma percibe que ya no hay diferencia entre su respiro y el del universo. Todo late en el mismo ritmo. Lo eterno y lo temporal se abrazan. La fe y el silencio se confunden. Ya no hay búsqueda, solo presencia. Y en esa presencia todo está cumplido. He visto que la luz no necesita promesa para permanecer. Ella es. Dios no necesita hablar, porque su silencio lo dice todo. La vida, con su belleza y su dolor, es el lenguaje con el que Él se comunica. Y quien ha sido curado por su amor entiende ese lenguaje sin palabras. He sentido que la salvación no es el premio de los justos, sino la naturaleza de todo lo que existe. Nadie está fuera del amor, nadie ha sido olvidado. Lo que el alma creía perdido está en el corazón de Dios, y en ese corazón no hay condena, solo abrazo. Así termina y no termina este camino, no con ruido, sino con quietud. La vacuna divina sigue obrando en silencio, como la savia que sube en el árbol, como la marea que regresa sin esfuerzo. Todo respira bajo el mismo cuidado. El alma descansa, el amor permanece, el tiempo se detiene, y en ese último instante, cuando ya no hay nombre ni forma, el alma se deja llevar, suave, hacia la luz que la soñó. No hay miedo, no hay distancia. Solo un respiro que se une al respiro de Dios. Y allí, donde el amor ya no necesita decirse, todo se vuelve una sola cosa: paz.